Cuando hablamos de intimidad masculina, solemos quedarnos en la superficie. Las conversaciones se enfocan en el deseo físico, en la atracción inmediata, en lo que se ve o se hace entre cuerpos. Pero detrás de esa piel, detrás de cada gesto que parece mecánico, existe una historia emocional que casi nunca es contada. Y hoy quiero invitarte a mirar más allá del aparente control, más allá del silencio que muchos hombres mantienen en esos momentos donde paradójicamente más quieren ser vistos. Porque sí, aunque pocos lo digan en voz alta, hay hombres que anhelan algo más que un encuentro físico. Desean ser sentidos, no solo tocados, desean ser reconocidos, no solo aceptados, desean ser valorados por lo que son y no solo por lo que hacen. Y ese deseo, aunque reprimido por años de condicionamiento social, emerge en la intimidad no como un pedido explícito, sino como una necesidad silenciosa que se expresa en el modo en que miran, en cómo respiran, en lo que no logran decir con palabras. Muchos aprendieron que demostrar vulnerabilidad en el sexo es una amenaza a su masculinidad, que pedir afecto es mostrarse débil, que conectar es correr el riesgo de no ser comprendido. Pero eso no significa que no lo necesiten. De hecho, uno de los anhelos más profundos que muchos hombres esconden durante la intimidad es el de sentirse emocionalmente conectados. No se trata de técnicas ni de rendimiento, sino de una presencia sincera, de sentir que no están siendo evaluados, sino compartidos, que hay una atención real a su ser, no una expectativa sobre su actuar. Y es ahí donde todo cambia. Porque cuando una mujer está emocionalmente presente, cuando no está atrapada en el deber de hacerlo bien, ni en la ansiedad de complacer, se abre un espacio distinto, una conexión auténtica, sin máscaras, sin papeles que sostener. Y ese tipo de encuentro, aunque aparentemente sencillo, puede ser profundamente transformador para ambos. Un hombre puede llevar años sin decir lo que siente, pero en un solo instante de intimidad verdadera, puede permitirse soltar algo que lo había estado oprimiendo. No necesariamente con palabras, pero con gestos, con respiración, con el modo en que se entrega o se permite sostener. Y cuando en medio de ese instante una mujer reacciona desde la sensibilidad, cuando no juzga, no interrumpe, no interpreta, sino que simplemente está, entonces él siente algo que va más allá del placer, se siente aceptado, se siente visto por primera vez, no como un cuerpo funcional, sino como un ser con historia, con matices, con humanidad. Es en esos momentos donde el contacto deja de ser solo físico y se vuelve lenguaje, donde el silencio no es vacío, sino una forma de estar, donde el deseo no se mide en intensidad, sino en autenticidad. Y eso es lo que muchos hombres anhelan, sin poder nombrarlo. Un espacio donde no tengan que ser fuertes, ni potentes, ni infalibles. Un espacio donde puedan simplemente estar, donde puedan bajar la guardia sin temor a perder el respeto. Donde no necesiten desempeñar ningún rol, sino permitirse sentir. Pero para que ese espacio exista, es necesario romper ciertos mitos. Uno de los más arraigados es el de que los hombres solo buscan satisfacción física. Esa creencia no solo es simplista, es injusta, porque reduce la experiencia masculina a una caricatura, porque niega toda la riqueza emocional que también habita en ellos. Y es cierto que muchos crecieron con esa idea, que aprendieron a callar lo que les dolía, a esconder lo que les afectaba, a reprimir lo que los hacía sentir vulnerables. Pero en la intimidad, cuando se sienten seguros, muchos de esos muros comienzan a caer. A veces lentamente, a veces con sorpresa. Y cuando eso ocurre, lo que surge no es debilidad, es presencia. Es verdad, es humanidad compartida. En el fondo, lo que un hombre busca, aunque no sepa cómo decirlo, es poder confiar, saber que no será ridiculizado si se emociona, que no será interpretado como insuficiente si no lleva el control,
que puede explorar sus emociones sin ser etiquetado como débil, que puede expresar afecto sin sentirse expuesto, porque la verdadera intimidad no comienza con un cuerpo desnudo, comienza con una mirada que sostiene, con un gesto que cuida, con una escucha que no busca respuestas rápidas sino espacio para ser. Y cuando eso se da, el vínculo se transforma. Ya no se trata de cuánto dura, de cuán intenso es, de si se cumplieron ciertas expectativas. Se trata de lo que se compartió desde la honestidad emocional, de la huella que queda cuando alguien se siente de verdad recibido. Hay algo que muchas veces se subestima en los encuentros íntimos: el poder de las palabras. Vivimos en una cultura que ha sobrevalorado el lenguaje del cuerpo y al mismo tiempo ha olvidado cómo las frases simples, sentidas y auténticas pueden atravesar más que cualquier caricia. Y en la experiencia emocional masculina, este olvido tiene un costo profundo, porque muchos hombres no solo desean contacto físico, desean ser afirmados, desean escuchar que son bienvenidos, deseados, valorados, no como un adorno ocasional, sino como una verdad que se expresa en palabras. Te siento cerca, me encanta estar contigo, me hace sentir segura. Estas frases, cuando nacen desde la presencia sincera, tienen un efecto que ningún gesto físico puede reemplazar. Y no se trata de halagos vacíos ni de frases aprendidas, se trata de validar la esencia del otro, de nombrar lo que muchas veces él mismo no se atreve a preguntar. ¿Te gusto más allá de lo que ves? ¿Te importa quién soy? ¿Te conmueve estar aquí conmigo? Porque muchos hombres cargan internamente con la duda de su suficiencia. No por vanidad, sino por una historia emocional que los enseñó a asociar su valor con lo que pueden dar, con lo que logran, con lo que pueden controlar. Entonces, cuando se encuentran en un espacio íntimo y la mujer no solo los recibe físicamente, sino que los afirma emocionalmente, algo cambia por dentro. Se sienten reconocidos no como objeto de deseo, sino como presencia única. Y este reconocimiento no ocurre solo en lo que se dice, sino también en cómo se dice. Una mirada tranquila, una pausa entre palabras, un tono de voz que no apura. Todo eso comunica más que cualquier declaración. Todo eso le dice al otro: estás aquí conmigo y me importa. A veces una frase corta como me encanta cómo me hace sentir puede desbloquear en él algo que estaba guardado hace mucho tiempo, algo que no sabía que necesitaba oír, porque en esa afirmación no solo hay deseo, hay aceptación, hay un permiso para que él también pueda mostrarse sin miedo a no estar a la altura. Y esa apertura emocional se expande aún más cuando es acompañada por otro lenguaje que no siempre se valora como se debería: el del toque afectivo. No hablamos de gestos explícitos o movimientos codificados, sino de caricias que nacen del cuidado, de esa mano que se detiene en el rostro, de esos dedos que se deslizan con lentitud por la espalda, de ese gesto espontáneo que dice sin palabras: te veo, te acojo, te elijo. Muchos hombres anhelan ese tipo de toque, aunque no lo digan, no porque quieran volver a un estado infantil, sino porque desean sentir que pueden habitar su cuerpo sin exigencia, que pueden relajarse, que no tienen que estar en constante acción, que pueden recibir y no solo dar, porque durante años se les ha enseñado que tocar es invadir, que acariciar es estrategia, que acercarse con suavidad es poco masculino. Y sin embargo, cuando una mujer se permite tocar desde un lugar genuino, sin apuro, sin necesidad de alcanzar un objetivo, lo que se crea es un puente emocional, un espacio donde la piel ya no es solo piel, sino lenguaje. Y ese lenguaje, aunque silencioso, lo transforma todo. Tocar el cuello con delicadeza, dejar descansar la mano en el pecho, acariciar el cabello, como si cada hebra contara una historia. Todo eso, cuando nace de la conexión emocional, se convierte en mensaje, en una forma de decir: estoy contigo en este instante,
y no necesito nada más. Y ese tipo de presencia no se improvisa. Se construye, se permite, se cuida, porque para que un hombre se deje tocar con el alma, primero necesita sentirse seguro, no observado, no analizado, no dirigido, seguro, libre para mostrar lo que siente sin temor a ser corregido, libre para respirar hondo sin sentir que tiene que rendir. Y cuando eso ocurre, cuando hay palabras que acogen y caricias que no exigen, entonces la intimidad se transforma. Ya no se trata de una suma de acciones, sino de un intercambio verdadero, de un encuentro donde no hay roles fijos, donde ninguno necesita demostrar nada, donde simplemente pueden estar. Y ahí es donde nace la complicidad real. No en los juegos previsibles, no en las técnicas aprendidas, sino en esos segundos donde uno toca el alma del otro sin necesidad de recorrer todo el cuerpo. Donde el susurro tiene más peso que el volumen. Donde la ternura deja de ser un lujo y se convierte en puente. Porque al final lo que queda no es cómo se movieron ni qué hicieron. Lo que queda es cómo se sintieron, cómo fueron recibidos. ¿Qué parte de ellos se permitió aflojar por un momento? ¿Qué verdad se dejó ver en ese instante compartido? A menudo se confunde la intimidad con solemnidad, como si el deseo profundo solo pudiera habitar en lo intenso, en lo denso, en lo trascendente. Pero hay una dimensión igualmente poderosa y muchas veces olvidada, que también habita en los momentos íntimos, la ligereza, la risa que surge sin aviso, el juego que nace sin guión, la complicidad que no necesita explicación. Y sí, aunque parezca contradictorio, muchos hombres, incluso los más reservados, anhelan esa frescura, ese permiso para soltarse. Esa espontaneidad que les permite dejar de ser serios por un momento y simplemente estar con alguien que no les exige perfección, que no los observa como un examen, sino que los acoge con humor y presencia. Una mujer que sabe habitar su deseo con naturalidad, que no teme provocar con dulzura, que juega sin perder profundidad, crea un campo emocional distinto. No busca dominar ni agradar, no actúa para ser deseada, ella se permite, se disfruta y eso transforma el espacio íntimo en algo más genuino, más humano, más real. Un gesto pequeño, una sonrisa cómplice antes de un beso, una frase inesperada que provoca risa, una mirada que invita sin presión puede abrir un terreno nuevo. Porque en esa ligereza hay verdad. No todo tiene que ser dramático para ser significativo. No todo vínculo necesita atravesar la intensidad para ser profundo. A veces lo más profundo nace justamente de lo que no está cargado, de lo que se ofrece sin urgencia. Y muchos hombres se sienten profundamente atraídos por esa forma de estar. No porque sea fácil, sino porque es libre, porque no responde a un guión, porque se aleja de los juegos de poder, porque permite que ambos se expresen sin filtros ni expectativas rígidas. Cuando una mujer se muestra así, con su deseo relajado, con su autenticidad sin adornos, el hombre percibe que puede mostrarse también, que puede reírse, que puede equivocarse, que no necesita sostener una imagen, que está en un lugar donde puede ser sin miedo a fallar. Y es entonces cuando el deseo se vuelve más que físico, se vuelve emocional, psíquico, sensorial. No es solo un impulso, es una atracción profunda hacia alguien que no lo encierra, que no lo mide, que no lo corrige, hacia alguien que lo invita a compartir un espacio donde la confianza se construye con gestos simples, con miradas que no exigen, con palabras que no imponen. Y dentro de esa ligereza aparece otro elemento que es esencial para muchos hombres, aunque rara vez se nombre, la anticipación. Esa espera sutil que empieza mucho antes del contacto físico. Ese juego invisible que se va construyendo durante el día, durante una conversación, en un mensaje inesperado, en un gesto que no dice todo pero insinúa lo suficiente. La anticipación es el preludio emocional,
Es la danza que ocurre antes del primer movimiento, y cuando se cultiva con intención, cuando se construye sin apuro, genera un deseo más pleno, más prolongado, más íntimo, porque no se trata de generar ansiedad, sino de abrir espacio para el encuentro, de encender la imaginación, de preparar el cuerpo desde la emoción, no solo desde el impulso. Un mensaje que no describe pero sugiere, una caricia fugaz que deja huella, un tono de voz que cambia apenas un poco. Todo eso prepara el terreno, todo eso hace que cuando llegue el momento del contacto no sea solo físico sino acumulativo. No es el instante lo que lo vuelve intenso, sino todo lo que se construyó antes. Y eso muchos hombres lo sienten profundamente. Quizás no lo expresan, quizás no lo dicen en voz alta. Pero cuando una mujer crea ese ritmo, cuando permite que el deseo se cocine a fuego lento, que el encuentro se anticipe con detalles, él lo recuerda, lo guarda, lo desea incluso cuando no lo tiene. Porque ese tipo de entrega no es repetible, no se encuentra fácilmente, no se basa en reglas, sino en conexión, en sensibilidad. En ese saber cuándo dar un paso atrás para encender la curiosidad, cuándo sostener la mirada un poco más, cuándo dejar que el espacio entre ambos hable más fuerte que cualquier palabra. Y es ahí, en ese entre, donde muchos hombres se entregan, no al cuerpo, sino al vínculo, a la experiencia completa, al hecho de que están siendo deseados por alguien que no solo quiere su presencia, sino que disfruta del proceso de acercarse, de jugar, de compartir. Eso no se aprende en ningún lugar, no es una técnica, es una forma de estar que nace de la madurez emocional, del conocimiento propio, de la libertad de habitar el propio deseo sin máscaras. Y cuando eso ocurre, el deseo ya no necesita estímulos externos constantes, se sostiene solo, porque no está basado en la repetición, sino en la verdad, en la energía que se genera cuando dos personas se permiten ser, sin estrategias, sin moldes, sin guiones. Hay una dimensión de la intimidad que rara vez se explora con la profundidad que merece, la seguridad emocional que un hombre necesita para entregarse de verdad, más allá del rol que ha aprendido a sostener, el del fuerte, el que toma la iniciativa, el que no duda. Existe una necesidad invisible pero fundamental: sentirse seguro para mostrarse sin defensas. Durante años, muchos hombres han sido entrenados para no mostrar lo que sienten, para ocultar sus vacilaciones, para callar el miedo. Y entonces, cuando entran en el territorio íntimo, ese espacio se vuelve ambiguo. Lo desean profundamente, pero también lo temen, porque allí no hay lugar para los escudos. Allí se rebelan y eso, aunque lo anhelen, también los desestabiliza. Sin embargo, cuando se sienten emocionalmente a salvo, cuando perciben que no serán juzgados, algo dentro de ellos comienza a ceder, no como signo de debilidad, sino como expresión de humanidad. Es ahí cuando pueden habitar su cuerpo de forma plena, no como instrumento de conquista, sino como vehículo de conexión. Y eso solo ocurre cuando el vínculo permite pausa, cuando no hay prisa por llegar a ningún lado, cuando la mujer que los acompaña no espera que todo sea perfecto ni necesita ser sorprendida a cada segundo, cuando hay espacio para el error, para el silencio, para la risa nerviosa, para decir, no sé cómo expresar esto, pero lo siento. Ese tipo de intimidad no se basa en la técnica, se construye con presencia, con un tipo de mirada que no escanea, que no espera resultados, que simplemente observa con ternura, con una escucha que no interrumpe, que no busca solución, que solo está. Y para muchos hombres, esa experiencia es casi revolucionaria, porque han aprendido a sobrevivir en relaciones donde su emocionalidad era ignorada o ridiculizada, donde lo importante era lo que hacían, no lo que les pasaba por dentro. Por eso cuando alguien les ofrece un espacio donde puedan detenerse, respirar y simplemente ser, lo atesoran de forma silenciosa pero profunda. En ese lugar
los gestos más simples adquieren otro significado. Un toque que no presiona, una palabra que no corrige, un suspiro compartido. Todo eso empieza a decir, puedes relajarte aquí, no estás siendo examinado. Y esa experiencia para muchos hombres es más sanadora que cualquier conversación racional. Porque en ese nivel de conexión no se trata de hablar mucho, a veces ni siquiera hace falta nombrar. Se trata de permitir, de dar tiempo, de habitar los espacios sin temor a desaparecer, de construir confianza no desde el argumento, sino desde el cuidado sostenido. Y lo que emerge ahí es una intimidad que no solo une cuerpos, une memorias, une historias, une heridas que al ser vistas y no juzgadas comienzan a cicatrizar, porque un hombre que puede mostrarse tal como es sin tener que demostrar, sin tener que encantar, sin tener que ejecutar, se vuelve más presente, más receptivo, más real. Y eso no es magia, es madurez compartida, es sabiduría emocional puesta al servicio del vínculo, es una forma de amar que no necesita dramatismo ni estrategias. Una forma de estar que se basa en la calma, en el respeto, en la sintonía invisible que solo se construye cuando ambos se atreven a bajar las máscaras. Y ahí el deseo cambia de ritmo, ya no es vertiginoso, ya no es exigente. Se vuelve hondo, se vuelve lento, se vuelve entero. No nace del deber, ni de la presión, ni de la expectativa. Nace del encuentro real entre dos personas que se permiten ser. Cuando un hombre se siente emocionalmente seguro durante la intimidad, algo se transforma en su forma de vincularse. Ya no está guiado por la necesidad de sostener una imagen. Ya no intenta demostrar su valor a través de gestos medidos. Empieza a estar de verdad. No por compromiso ni por deseo puntual, sino por elección afectiva. Porque siente que ese espacio lo contiene, lo reconoce, lo invita, y ese tipo de vínculo deja una marca que trasciende el momento. No se olvida, porque no fue solo placer, fue pertenencia. Fue una experiencia donde no se le pidió que rindiera, sino que se permitiera. Donde no se le midió, sino que se le recibió. Donde su silencio no fue incomodidad, sino pausa compartida. En esos encuentros íntimos que tocan el alma, el cuerpo no desaparece. Se vuelve instrumento de conexión. Pero ya no es el centro, no es lo único que importa. Lo importante es la mirada que acompaña, la respiración que se sincroniza, el gesto que no busca recompensa. Muchos hombres recuerdan más esas pequeñas cosas, una mano sostenida, una frase inesperada, una risa a mitad de un beso, que cualquier experiencia más intensa, más explícita, porque en lo sutil se manifiesta lo genuino, en lo simple se revela lo verdadero. Y lo que desean, aunque no siempre lo digan, es continuidad, no en el sentido de frecuencia, sino de coherencia emocional. Que lo que sienten en ese instante no se disuelva al día siguiente, que el respeto permanezca, que la ternura no sea solo una excepción, que la complicidad tenga lugar también fuera de la cama, porque al final la intimidad no es un episodio, es una forma de relación, es la capacidad de mirar al otro sin filtros, sin proyecciones, sin guiones, es atreverse a descubrir lo que hay detrás de lo evidente. Y eso requiere una disposición que va más allá del deseo, requiere madurez, requiere presencia, requiere sensibilidad, y eso muchas veces es lo que más conmueve a un hombre, sentir que no tiene que elegir entre ser deseado y ser comprendido, que puede ser ambas cosas al mismo tiempo, que puede ser visto con deseo sin dejar de ser tratado con respeto, que puede ser tocado con pasión sin dejar de ser escuchado con empatía. Esa experiencia es rara, pero cuando ocurre lo transforma, no solo en su forma de relacionarse con esa mujer, sino en su forma de mirarse a sí mismo, porque le demuestra que existe otra posibilidad, que puede ser amado sin tener que representar, que puede ser elegido sin tener que rendir cuentas,
que su valor no está en su eficacia, sino en su entrega. Y para una mujer eso también abre otro camino, uno donde el placer no es tarea ni expectativa, uno donde el contacto es encuentro, no presión, uno donde se puede dar desde el deseo, no desde la obligación, uno donde ella también puede soltar su necesidad de controlar y simplemente dejarse llevar por la verdad del momento, porque la intimidad, cuando es madura, es mutua. No hay uno que dirige y otro que obedece. No hay uno que sostiene y otro que recibe. Hay dos personas dispuestas a estar, a sentir, a habitar el instante sin atajos. Y eso, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Quizás por eso al final lo que queda no es la intensidad del contacto, sino la autenticidad del vínculo. No lo que se hizo, sino cómo se vivió. No lo que se dijo, sino lo que se compartió en silencio. Y entonces la pregunta ya no es qué hicimos, sino cómo nos sentimos. Porque eso es lo que realmente importa. Eso es lo que construye memoria emocional. Eso es lo que nutre el deseo con el tiempo. Muchos hombres nunca lo dicen. Algunos no lo saben aún. Otros lo intuyen, pero no se animan a nombrarlo. Pero lo sienten, lo reconocen cuando ocurre. Y si encuentran a alguien con quien puedan vivir esa experiencia sin temor, no la olvidan. No por dependencia, no por idealización, sino porque saben en lo más profundo que ese tipo de intimidad no se encuentra en todas partes, que requiere coraje, que exige vulnerabilidad, que demanda humanidad. Y esa es quizás la conclusión más honesta. Los hombres también anhelan sentirse amados de forma completa, no por su capacidad, ni por su rol, ni por lo que pueden ofrecer, sino por quienes son, incluso cuando no tienen todas las respuestas, incluso cuando no saben cómo mostrarse. Y si encuentran un lugar donde eso es posible, donde no tienen que esconderse, donde pueden entregarse sin miedo a ser menospreciados, entonces algo dentro de ellos descansa. Y en ese descanso florece una intimidad que no necesita perfección, solo verdad.